Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube, en vivo o en diferido. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 21 de marzo del año 2025, después de una jornada épica de nuestra selección nacional. En materia internacional, el aeropuerto de Heathrow, principal terminal aérea del Reino Unido y el más transitado de Europa, fue cerrado durante la madrugada de este viernes debido a un incendio en una subestación eléctrica ubicada al oeste de Londres, lo que provocó un corte de energía masivo que afecta tanto a las operaciones aeroportuarias como a miles de hogares. Heathrow está experimentando un importante corte de energía. Para mantener la seguridad de nuestros pasajeros y colegas, Heathrow estará cerrado hasta las 23:59 horas del 21 de marzo, es decir, todo el viernes, señaló el operador del aeropuerto en un comunicado. La dirección de la terminal pidió a los viajeros que no se trasladen al aeropuerto hasta nuevo aviso y anunció que se ofrecerá información actualizada a medida que avance la situación. Sabemos que esto será decepcionante para los pasajeros y queremos asegurarles que estamos trabajando arduamente para resolver la situación, declaró un portavoz del aeropuerto citado por el diario británico The Guardian. El incendio, que se desató durante la noche del jueves, tuvo lugar en una subestación eléctrica en el sector de Hayes, en el oeste de la capital británica. La compañía energética Scottish and Southern Electricity Networks informó que el siniestro dejó sin electricidad a más de 16.000 viviendas y locales comerciales, y más de 200.000 pasajeros quedaron varados. Por otra parte, el ejército sudanés retomó el control del Palacio Presidencial de manos de paramilitares de la FARC, tras una feroz batalla, declaró el portavoz militar Nabil Abdallah en un comunicado difundido por televisión estatal. Nuestras fuerzas destruyeron por completo a los combatientes y el material del enemigo, y se apoderaron de grandes cantidades de equipos y armas, aseguró Nabil Abdallah, portavoz del ejército de Sudán. El ejército seguirá avanzando en todos los frentes hasta que la victoria sea completa y cada centímetro de nuestro país esté purgado de la milicia y sus partidarios, agregó Abdallah. Poco antes, una fuente militar había dicho a la agencia de noticias France Press que las tropas asaltaron el palacio y tomaron su control después de haber aplastado los restos de la milicia. El Palacio Presidencial en Jartum, la capital de Sudán, estaba ocupado por la facción paramilitar desde el inicio del conflicto. Tras la conquista del recinto, las FARC tomaron rápidamente el control de las calles de Jartum, lo que obligó al gobierno alineado con el ejército a huir a Puerto Sudán, en la orilla del Mar Rojo. Al comienzo de la semana, el ejército indicó que había hecho converger sus fuerzas provenientes del sur con las que estaban en el centro de la capital, aumentando la presión sobre la FARC. La guerra ha causado decenas de miles de muertos y el desplazamiento de 12 millones de personas, provocando la mayor crisis alimentaria y de desplazamiento en el mundo. En el Gran Jartum, al menos 3.5 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares como consecuencia de la violencia y al menos 100.000 personas se enfrentan a una desnutrición severa, según datos de la ONU. Por último, la ofensiva diplomática de Donald Trump para lograr una rápida tregua parcial por 30 días ya se encuentra condicionada por las distintas exigencias que presentaron Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, más la presión que ejerce Europa para contener las ambiciones geopolíticas de Moscú y fortalecer al mandatario ucraniano ante la presión en simultáneo de la Casa Blanca y el Kremlin. Putin no quiere que Ucrania reciba asistencia militar y apoyo de inteligencia desde Estados Unidos, y Europa cuando se firme la paz. El complejo asunto ya causó un cortocircuito en la comunicación formal de Washington y Moscú. El presidente ruso señaló que esta exigencia fue conversada con Trump hace 72 horas, y el líder republicano desmintió a Putin durante una entrevista por televisión. El cese total del suministro a Kiev de ayuda militar y de inteligencia extranjera debe convertirse en la condición clave para evitar una escalada del conflicto y avanzar hacia su solución por medios políticos y diplomáticos, sostuvo el Kremlin,
respecto a los temas que conversaron Putin y Trump. No hablamos de la ayuda, en realidad no hablamos de la ayuda en absoluto, hablamos de muchas cosas, pero la ayuda nunca se mencionó, dijo Trump a la cadena Fox. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, y dirigentes aliados de Ucrania se reunirán el 27 de marzo en París con la esperanza de finalizar los planes para asegurar una esperada tregua en la guerra con Rusia. Celebraremos otra reunión de la coalición de los dispuestos, porque ahí no está Hungría, por ejemplo, el próximo jueves en París en presencia del presidente Zelensky, declaró Macron a la prensa tras una cumbre de la Unión Europea. Macron explicó que este nuevo encuentro tendrá el objetivo de finalizar los trabajos en apoyo a corto plazo al ejército ucraniano, de definir un modelo para las Fuerzas Armadas de Ucrania que sea duradero y sostenible para evitar invasiones rusas y concretar las garantías de seguridad que pueden aportar los ejércitos europeos. Así que las 24 horas se prolongan aún mucho más, por lo visto. Bueno, regresemos acá en el plano local. Oye, hay dos cosas. La primera, que Panamá ganó. Panamá ganó. Mira cómo vino Guido. Mira, Yo te fe... ¡Ah! No era el Sutra. No, es Suntrax, por favor. Yo pensaba que era el suéter de Suntrax. Panamá. Guido, explícame. Panamá. Y además se para. Claro. Yo pensaba que era el suéter de Suntrax. No, Pero para. Guido, además o sea, la verdad es que quiero Flor, y decirte no trajiste nada rojo, Flor. Oye, Bueno, esto muy es Esa es levemente. la versión como- rojo de Flor Miranda. Rojo pálido. Esa es la versión Oye, roja. escúchame una cosa, Guido. La verdad es que yo tengo que felicitarte por imponer tu estilo. Claro, gracias. De verdad que tengo que felicitarte. Pero es que eso no ocurre siempre, Saco Flor. con corbata y Sí, t-shirt. pero eso no ocurre es que siempre. solo faltaba es que te Panamá pusieras la ganó. corbata encima Oye, del este era, ¿tú nunca viste en Miami Vice? Oh my God. Flor no había nacido. Flor no había nacido. Flor no había nacido. Oye, aquí entraría el sticker ese de que está mal, pero puede empeorar. Flor no había nacido. Pero bueno, vamos con las imágenes. Hombre. Y realmente nos hicieron el día, mejor dicho, nos hicieron el año. El año. Esa victoria de Panamá. Impresionante. O sea, le dolió, le dimos donde más le duele a Estados Unidos. Le ¿Sabes ganamos cómo en se su sintió? casa. ¿Sabes cómo Le se ganamos en sintió? su casa. Como ¿Qué? cuando uno se saca como una yuca de la Exacto, espalda. Es como exacto. rico. No, y encima Panamá jugó muy bien. No, la defensa de Panamá es impecable. Impecable. Y bueno, como siempre se cuenta con el factor suerte. Hubo Claro, un solo momento de claro, peligro claro. y el poste nos salvó. Sí. Pero la celebración de Waterman. Ah, ese Eso fue no, eso es memorable. épico. Ey, ¿tú eso sabes le da la qué otra vuelta al- celebración yo Mira, La Mira celebré? vuelta eso. al mundo. Sí. La vuelta al mundo. Le decía a. Terminó a- en CBS. A Thierry Henry le decía, tú eres mi ídolo. Yo me Exacto. inspiré en ti cuando era No. niño para ser Y futbolista. yo estoy seguro, No, él no, lo no. vio, mira, él lo vio allí, metió el gol y dijo, llego allá, donde Henry, llego allá, y ahí llegó. Y llegó toda la selección. Toda la a los que estaban selección en la lo banca y celebró todo. con él. No, no, Terminó después comentando en la transmisión de CBS que estaba en la Copa de Naciones, y creo que Panamá pues ganó de forma espectacular. Oye, pero ¿sabes qué Válido, otra celebración me dio alegría? ¿Cuál? Una celebración que me dio alegría. La de aquí, la transmisión aquí. Ah, no. De los Sí. chicos. O sea, Sí, no, en no. verdad. David en verdad, Zamudio, Remón, o sea, ahí es donde te das únicos, especiales. cuenta, ahí es donde te das cuenta que los periodistas viven realmente su trabajo. Totalmente. En verdad. Totalmente. Remón, David Zamudio, Oye, espectacular. todo el equipo Vidal, Nicole Ferguson que estaba allá en California, hicieron Todos. un tremendo La trabajo. celebración en este estudio fue Sí, espectacular. no, a otro nivel, como si hubiésemos pasado A al la- Mundial. Total. Pero es que la el verdad, contexto, es el contexto. hay que entender el contexto. Estados Unidos estaba invicto con esta Copa de la Liga de Naciones. Y David, ¿qué Se lo te explicó quitamos. hoy? La final era o sea, todo el mundo lo que decía era que venía la final soñada, la de revancha siempre. de siempre de México contra Estados Unidos. No, pero apareció Panamá, le dañó el paseo a Estados Unidos y ahora va a ser Panamá el que juega con México. Y mucho cuidado con México, ¿ah? Mucho cuidado Oye, con México. pero mira que hoy tu entrevista para mí fue docente. ¿Cuál? La de David La de Zamudio. David Zamudio. Como mi profe de deporte. David Zamudio, un especialista en pues, una deporte, conoce enciclopedia. toda la historia del deporte, igual Una Remón, enciclopedia. igual Vidal, Nicole Ferguson, el mejor equipo de deportes el que tiene Mira. RPC, eso es cierto. Oye, estabas haciendo una cuña. Estabas grabándolo en. Estamos dos grabando cuñas la y todo. promo, está grabando la Oye, Hombre, pero miren eso. hay que comentar acerca de esto y hay que estar feliz por Sí. Panamá. Y porque también hay que estar hicimos el feliz por trabajo. Panamá porque hoy los docentes como que se quedaron dormidos o es que van entendiendo. No, hay que entender una cosa, Flor. Desde que los gremios docentes hacen el llamado a un paro, el padre de familia entra en shock.
claro. Y el padre de Nadie familia, quiere que su hijo esté en peligro. claro, el padre de familia inmediatamente lo que dice es: yo no quiero que mi hijo esté metido en un problema, y no lo manda a la escuela. Entonces hace irregular el día. Pero eso es una parte del problema. El otro son los cierres de vías, y allí sí muy bien tú señalas que esta mañana casi no ha habido cierres. Mucha Claro. gente pensaba y algunos decían, Igual no. tiene sus efectos en la economía Claro. y en la educación. Pero, por otro pero no lado, ocurrió lo que muchos pensaban, de que esto iba a ser como en otros años, de que Yo se iba a creo paralizar el que- país. Por lo menos hasta ahora no ha pasado. sí, No ha pasado hasta ahora. los docentes yo creo que van entendiendo que la ciudadanía no los apoya y que el gobierno en este tema ya fue firme en que no va a ceder. Y yo creo que por primera vez están entendiendo eso. Pero es que, Flor, es que además, Que era una realidad hace siglos. lo que decíamos, este fue un proceso de discusión de una ley que duró casi 6 meses, en donde hubo la oportunidad de presentar todas las propuestas, algunas de ellas se tomaron en cuenta. Es imposible complacer a todo el mundo, pero cuando tú no tienes propuestas, sino que tu propuesta es que no se toque nada, porque eso es lo que querían, Exacto. y decir regresar al sistema solidario. Si el sistema solidario, como lo han explicado todos los técnicos, ya no existe. Ya solamente existió para los que nos jubilamos y los que quedan por jubilarse, porque las reservas se agotaron por falta de cotizantes, porque los que están cotizando ahora son en el otro sistema. Entonces, insistir en una cuestión que no está basada en la realidad para salir a protestar contra una ley que se aprobó con todos los procedimientos del sistema democrático, pues simplemente es revelar que no crees en la democracia. Eso es todo. No, y algo más, Guido, y algo más que creo que aquí los propios responsables deben informar claramente. La nueva ley no afecta a los que ya están en los sistemas, en el subsistema mixto y el subsistema definido. ¿Por qué no las afecta? Porque tienen 12 meses para decidir si se quieren quedar en donde estaban o avanzar al nuevo sistema. A partir de la promulgación de la ley, que ya la sancionó esta semana el presidente, ¿qué ocurre? Todos los que entran a trabajar, sí entran con el nuevo sistema. Esa sí es una realidad y las reglas del juego cambian, pero no se le están cambiando las reglas del juego a los que ya participaron en el subsistema mixto y en el subsistema definido. Tienen 12 meses todas estas personas que estaban en el subsistema mixto y en el subsistema definido para decidir si se quieren cambiar a la nueva ley o mantenerse y jubilarse con las anteriores reglas del juego. Así que de una forma u otra, para los que ya están en el sistema no se afecta. Eso sí, cambian las reglas para los que están entrando a trabajar a partir de ahora. Yo creo que ese elemento es muy importante, es importante entender los 12 meses, es importante darle mucha información a la comunidad para que todo aquel que ya está en los subsistemas hasta hace poco vigentes en el seguro puedan hacer sus cálculos y saber qué es lo que más le conviene, si quedarse en el viejo o pasar al nuevo. Son las mismas, y te pones a ver, son las mismas consignas. Sí. Recuerdan que se usaban cuando la ley 51. Igualitas. ¿No? La misma, la ley de la muerte, la ley no sé qué. Exactamente, hasta la descripción. Todo igualito, idéntico, Pero no bueno, avanzan. esperemos que son los durante mismos el día- dirigentes, además, porque ellos no se cambian, Sí. son perpetuos. Bueno, porque Exacto. ellos dicen que Es la gente verdad. tiene derecho Tiene a toda la escogerlos razón. de nuevo, Ah, por Son los hacer un mismos buen dirigentes. trabajo. Sí. Salvo el sector educativo que sí ha tenido un proceso de No transformación. todos, Algunos. ahí están varios. Pero hay nuevos dirigentes. Armando Guerra es un nuevo dirigente, por ejemplo, Algunos, del sector educativo, ¿no? Humberto Montero. Humberto Montero también es relativamente que nuevo. es relativamente nuevo, tiene 21 años ahí. Sí, pero es relativamente nuevo como vocero. Ah. Porque acuérdate que estaba antes el Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez, sí. Andrés Rodríguez Que ya era el pasó, de pues, Asoprof. Exacto, de Asoprof. Es el Eladio de los docentes. Exacto. Pero bueno, también nos acompaña Josué Pedrol, presidente de uno de los congresos de la comarca Nave-Buglé. Ellos tienen varias posiciones también, porque hablamos más temprano con él acerca de su posición sobre el tema de estas protestas y la manera en que muchas veces también se nombra y se menciona que los grupos originarios están apoyando muchas de estas protestas. Así que, Josué, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Cuéntanos la posición de Gracias ustedes. por la oportunidad. Sí, ya Panamá sabe cuál es el modus operandi de estos grupos sectoriales que simplemente, pues, nosotros creemos que más allá de buscar una solución, al final los resultados son simplemente provocar un caos a nivel nacional. Sabemos que detrás de eso hay intereses políticos, eso no lo vamos a negar, eso ya se ha visto. ¿De quién? De los que no han llegado al poder todavía, sencillamente como eso. Y nosotros siempre hemos sido ese, como decirlo de alguna manera, ganado de corral, que siempre los pones en la calle y ya tú sabes que vamos a mostrar resistencia hasta el final. Nosotros hemos venido creando una campaña, por decirlo de alguna manera, de las autoridades tradicionales actuales. Tengo que recalcar que las nuevas autoridades tradicionales actuales ha traído una nueva generación, gente muy joven. Era más común ver antes gente mayor, 40, 50, sin desmeritar que realmente pues, son la gente de la trayectoria.
pero la juventud ha ido despertando, ha tomado los espacios y venimos con una mentalidad nueva, en donde nosotros ya tenemos que ser más analistas. Si vamos a las calles tenemos que entender por qué, a razón de qué, por qué. Y esto está cambiando y ha hecho que la población ahora piense un poco más en qué lucha nos vamos a involucrar. Y esto ha provocado que ahora, los llamados ahora, lo podemos asegurar, no va a tener el mismo efecto de antes. Nosotros hemos tratado de llevar temas bastante sensitivos y controversiales a la comarca, porque siempre la práctica era que una persona hablaba por todos. Nosotros queremos que todos tengan la capacidad de hablar y no que uno hable por todos. Bueno, ahora está el tema, y ayer el presidente de la República lo dijo, el inicio de conversaciones internas sobre el futuro de la mina de cobre de Donoso. ¿Qué posición están adoptando? Ya que en el pasado se vio que los grupos originarios fueron muy beligerantes sobre el tema de la mina. ¿Cuál es la posición en este momento, Josué? Mira, decir ahorita aquí, a nombre de la comarca, cuál es la posición de la comarca, yo voy a mentir. Porque cada sector tiene su posición. Sin embargo, nosotros ya tenemos una hoja de ruta como dirigencia tradicional. De parte de la región Idrini, nosotros hemos decidido que queremos que la población tenga acceso a la información. Mucha gente fue a las calles sin saber qué era la mina, cuánto abarcaba, cuántos empleos daba. Simplemente se basaban en lo que veían en redes sociales y lo que escuchaban de otras personas. No tuvieron la oportunidad de ver realmente los datos verídicos de lo que involucraba el proyecto de Cobre Panamá. Ahora nosotros queremos que la población tenga acceso a esa información. Eso ha traído una resistencia en la comunidad, pero era de esperarse, porque históricamente la población de la comarca siempre ha mostrado oposición a cualquier iniciativa de minería. Es por eso que nosotros ahora queremos decirle a la población, ustedes tienen la capacidad ahora de discernir sobre este tema y tomar una decisión objetiva sobre todo y bastante analista sobre el tema. Nosotros no vamos a decidir por la población, queremos que la población tome su propia decisión. Ahora, ¿el cierre de la mina como tal ha tenido un impacto en las comunidades originarias? Bueno, si nosotros vamos a ver por temas geográficos, no es competencia directa ni está bajo nuestra jurisdicción, pero ahora nos hemos dado cuenta de que dentro de esas áreas, colindantes con lo que es el distrito de Martorrijos, Herrera y Donoso, hay comunidades de nuestra población, cosa que yo no sabía. Yo no sabía, quizás no es así, no ha sido afectado directamente en comarca Nuevo Buglé, pero tenemos hermanos y familiares que han sido afectados. Y sí sabemos que hay gente que en Cobre Panamá, que son de comarca que trabajan allí, así que sí ha impactado, pero no digamos que a gran escala. Es que cuando uno cuenta pequeña escala aquí, pequeña escala allá, pequeña escala en cada lado, claro, evidentemente suma. No, si hablamos directamente de lo que es comarca, no, pero si lo vemos a nivel nacional, por supuesto claro, que sí. Claro, de hecho el cierre de la mina, acatando el fallo de la Corte, tuvo un impacto en el Producto Interno Bruto, un impacto fuerte. Yo el otro día contaba que en el documental que está exhibido en estos momentos en la sala de cine de la historia de la negociación de los tratados Torrijos-Carter, en un episodio de ese documental, el general Torrijos le comenta al entonces ministro de Planificación y Política Económica, Nicolás Ardito Barleta, que le estaba tratando de explicar el impacto económico que tendría la apertura del centro bancario en Panamá. Torrijos, con su manera de ser, le dice, pero es que yo nunca he visto a nadie gritar viva el Producto Interno Bruto. Entonces, es verdad, pero cuando ves el golpe... Ni en esa época ni ahora tampoco. Ni ahora, pero cuando ves el golpe te das cuenta. Claro. Te das cuenta del impacto que se generó por el cierre de la mina. Entonces, lo que entiendo perfectamente y me parece sumamente razonable la posición que está adoptando la nueva dirigencia, porque es que hay que informarse, es lo que siempre planteamos aquí, que ojalá el debate se haga de manera técnica, informada, para ver los pros, los contras, para ver qué se puede hacer para mitigar el impacto ambiental. Eso es como se hace un debate, pero no porque no, que es a lo que nos tienen acostumbrados, claro, la dirigencia de estos grupos radicales. Y parece que allá en las comunidades NOVE, parece que eso es lo que ustedes están tratando de impulsar, de que haya un debate informado, ¿no? Sí, claro. Nosotros hemos abierto el espacio al programa Cobre Conecta. Eso trajo consigo un revuelo en redes sociales, pero es parte del proceso y para nosotros lo vemos con ojo positivo porque creo que la juventud, la nueva generación... ¿Por qué crees que causó un revuelo? La gente no está acostumbrada y no está preparada. Entonces nosotros decimos, pero entonces ¿cuándo vamos a estar preparados? ¿Cómo es posible que nosotros, que no es porque tengamos interés en Cerro Colorado, porque eso es nuestro recurso cumbre magno que vamos a proteger con nuestra vida y eso no hay duda? Pero ¿cómo es posible que nosotros teniendo un recurso tan grande no vamos a conocer el valor de ese recurso? No vamos a conocer qué defendemos y qué es lo que hemos protegido durante años. Simplemente esa es nuestra ¿Y de qué se trata eso de Cobre Conecta? Bueno, yo no soy vocero de Cobre Conecta ni trabajo para ellos, pero sí puedo decir que ellos lo que buscan es dar información a la población que en su momento no tuvieron y por eso la gente se fue a las calles.
sea, se están compartiendo información que era que Cobre Panamá, qué comunidades se beneficiaba, cómo se distribuía el Bueno, tema del... O sea, de la mina cerrada, ahora están empezando a comunicar lo que han debido. ¿Eso no había pasado antes? No, me parece bastante inteligente y humilde que ellos hayan reconocido que eso lo debieron hacer antes. Claro, claro. Y lo están haciendo ahora. Creo que la intención al final es productiva. Sí. Algo que va a causar algo positivo en la Yo población. creo que también en este momento ya la gente, uno, midió el impacto que esto tenía en la economía. Y dos, también como que se entendió que la protesta no necesariamente era contra la mina. Ahí había como un guacho de posiciones o un guacho de personas contra las que protestaban o temas contra los que protestaban. Ahí estaban unos por la mina, otros por no quedarse por fuera, otros contra el gobierno. Otras contra el la contrato, economía. otros solo contra el Solo contrato que les contratos parecía o la desventajoso. actividad minera. Claro. Nosotros- eran Nosotros podemos hacer como... Hoy día no tendrían ese apoyo, porque además de este merecumbé, de esa confusión de por qué se estaba protestando, está ya el impacto directo en el país. Entonces, Mira, la juventud de la comarca ahora está entendiendo algunas cosas que no sabía en su momento. Primero, sabemos que todo esto de la concesión minera data de 1997. Hay un proceso, se hizo una demanda en el tiempo del presidente Varela, 2016. Casi 9 años después sale el fallo, el primer fallo de inconstitucionalidad. Entonces la juventud desconoce todo esto y hemos ido analizando, estudiando, y nosotros nos preguntamos, ¿dónde estaban los ambientalistas en 1997? Si se sabe que hubo un proceso, no vamos a negar que se hizo intento, pero ¿por qué en su momento no se protestó masivamente como ahora? El tema es que estábamos en un ambiente político. Claro. Y en un ambiente político tú vas a utilizar lo que tengas a tu favor. Claro, claro. Las masas jugaron un papel importante en esto. Y eso- Muchos hoy son diputados, alcaldes y representantes gracias a eso. Ese es el punto. Ese es el punto. Muchos son hoy en día. ¿Quién yo fue creo que eso es lo utilizado? que hay que La fijarse. población. La población. Hay que fijarse quién salió de la protesta, quién terminó siendo alcalde, quién terminó siendo diputado, quién terminó aprovechando la coyuntura política. Entre ellos el actual alcalde, Mayer Mirrachia. Hay que verlo, porque fue uno de los que estuvo liderando esas manifestaciones. Claro, pero hay que entender también su posición en medio de las manifestaciones, porque estaban los que protestaban contra el gobierno, estaban los que protestaban contra el contrato y estaban también los que protestaron contra la actividad minera, que es otra discusión. 3 discusiones que se dieron en una O en medio de más. las protestas, ¿no? O Y- más. o más. O más, es Y hubo, cierto. y muchas más. Claro. Hubo quienes estaban protestando por la forma en que se aprobó. Exactamente, ¿no? Y se que fue otro sancionó. tipo de protesta. Ese Mira, fue o sea, otro tipo de estaba protesta. el que se opone a la minería, el Claro. que se opone al contrato, Ajá. al que se opone a la forma y Así la es. rapidez con la que la... Otros Así es. simplemente porque estaban hartos del gobierno. Exacto. También. Otros por la economía es que- y otros por no quedarse por fuera, porque se volvió un tema de moda. No, es que mira, no es lo mismo oponerte al contrato que oponerse a la minería. Ninguno de Porque los que dije los lo que mismo. se oponían al contrato decían, espérate, pero es que el Estado es dueño de la mina y el Estado no puede estar dándole en concesión a un tercero la explotación que le corresponde al Estado. Y por ahí van, yo creo que las apreciaciones del protesta propio demasiado presidente de la amplia. República. Porque Sí. ayer el presidente, ya como Estado, anunció que iban a comenzar a revisar el tema de la Sí. mina. Él lo puso sobre la mesa, más nadie. Y él dijo que después el seguro, ahí está, en verdad, está Ese es el tema. en el orden. Así es. Pero bueno, el presidente tiene su estilo que a veces lo Claro, traiciona claro, porque claro. estuvo perfecto todo hasta que dijo lo de los 5 gatos. Sí. Porque una cosa es que nosotros digamos, porque Exactamente. vemos que hay 4 personas cerrando una calle y digamos 4 Y gatos. otra cosa es que el presidente Ese es lo diga. Ey, el tú sabes Son una dos cosa, puntos yo la vez distintos. pasada, Exacto. en un momento de Ajá. absoluto aburrimiento, me puse a buscar todas las conferencias de prensa y me di cuenta que en 3 de cada 4 conferencias dice una loquera. ¿Quién? Mulino. 3 de cada 4. O sea, las hace. Siempre, No, porque- siempre hay un momento donde se sale por la Ajá, tangente. se sale por la tangente en 3 de 4 Su conferencias. temperamento. Lo como él es así, traiciona. Lo traiciona. Y como él es así, es auténtico, entonces... Está bien, está bien. Esa está parte bien. la tiene Yo que aprender a prefiero pulir. eso, yo prefiero eso Sí. a Nito que no habló y Varela que habló como habló. Yo también, es verdad. Sí, Josué, sí, sí. entonces, a nivel del Congreso que usted preside, allá en la comarca Nove Buglé, están revisando el asunto de la mina. Pero nosotros mantenemos ya una conclusión en base a información que hemos recibido, acercamiento que hemos hecho en base a la realidad que hemos visto, porque nosotros no vivimos al lado del proyecto Cobre Conecta, Cobre Panamá. Lo que sí podemos decir es que hemos concluido lo siguiente: a pesar de las deficiencias y todas las cosas que se han dado bajo lo que es la mina, nosotros hoy creemos de que es necesario que se reabra la mina. ¿Y por qué lo creemos? Porque no es justo
que tú le vendiste un sueño a mucha gente. Mucha gente hoy dependía de eso y ahora simplemente de la noche a la mañana se fumó todo. Hay familias, son Una panameños. pregunta, ustedes no están directamente, como dice, cerca de Cobre Panamá. ¿A usted le paga Cobre Panamá? Ni un real, Nada. nada. Yo lo hago en base a que allá hemos visto que hay gente que es de nuestra comarca. Y son panameños que al final cuando... O sea, yo tuve una opinión muy diferente en noviembre del 2023 a lo que tengo ahora. ¿Pero por qué? Porque he visto los datos. He tenido información de que yo desconocía. Y ahora digo, ¿cómo es posible? No es justo. No es justo que mucha gente que dependía de este rubro, ahora de la noche a la mañana se le haya quitado. Y creo, no es sencillo decir, abran la mina. Eso tiene su razón y su proceso y el presidente que se arregle. Ese asunto de él con su gente. Bueno, pero nosotros creemos que es lo más anunció sensato. ayer que van a comenzar las conversaciones. Gracias, José, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Una pausa y regresamos en unos minutos. Aquí en Cuarto Poder nos acompaña Pedro Meilán. Estamos viendo una revelación aquí importante antes de ¿Cuál comenzar es? la entrevista. Dice que Pedro Meilán y Flor Mirache estuvieron juntos en la escuela. Sí, sabrás. Hombre, no. ¿No parece? Correcto. ¿De verdad? Sí. Sí. ¿Pero tiene tu edad? ¿O tú tienes la de Pedro? Él tiene mi edad. Lo que pasa es Flor es la que que ha a él... estado, Flor es la que ha estado ocultando la verdad. A ti no es malo. Si yo tengo la tuya, Oye, tú la mía. pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál No es la sé, verdad no de todo? sé, no ¿Sabes cuál sé. es la verdad de todo? Ajá. Que se heredó con mi mamá. Ah, eso sí. Literal, él emocionó Eso- con mi mamá. O sea que tú puedes ser eso hija mía. sí. Epa. Tú fuiste compañero de Shelly Durfy también. Ay, ya la Ah, mía, la su peste. primera novia. Ah, la Ay, peste. ya la peste. No. Dale. ¿Y si Shelly Durfy ve este programa? No, bueno, está bien. Bueno, Ella estaba. Bueno, vamos a la volver. materia. Vamos a la materia porque ayer el presidente anunció que van a comenzar a conversar ya sobre la mina. Sí. O sea, vienen las conversaciones. Estábamos hablando acá con un dirigente de la comarca Nave Buglé. Pedro Meilán está acá con nosotros. Y Pedro, bueno, en diferentes momentos hemos hablado acerca de la mina, en diferentes momentos, en diferentes ocasiones. Y decíamos antes que comenzara Pedro de que las protestas que se dieron en diciembre del 2023 tenían diferentes aristas, ¿no? Por un lado estaban los que no que estaban de acuerdo con el contrato. Por otro lado estaban los que no estaban de acuerdo con la minería. Por otro lado estaban los que no estaban de acuerdo con el PRD. Por otro lado estaban los que no estaban de acuerdo con el alcalde Fábrega y con los diputados y que cada uno de los circuitos y representantes. Y muchos de los que estuvieron en la protesta hoy los vimos y hoy los vemos siendo alcalde, representante, diputado. Ojo, O sea, y todo esto se te olvidó y decir o- algo en y contexto otros de que campaña fueron, política. Y otros que fueron candidatos a vicealcalde. E imagínense cómo pasa el tiempo que el vicealcalde Roberto se terminó peleando con el alcalde. Entonces, ¿cómo pasa el tiempo y cómo vemos también los intereses políticos detrás de todo lo que aconteció alrededor de la mina? Pero bueno, ahora el presidente abrió la caja, ¿no? Y Correcto. vienen las conversaciones. ¿Qué piensa de este asunto? Bueno, Pedro? correcto. Primero, entender un poquito cómo se dieron los hechos. Primero, el debate estuvo lleno de falacias, muchas cosas que se dieron no fueron ciertas, incluyendo una de esas que dijo el vicealcalde, que mandó una foto de un túnel que iba hasta el canal y robaba el agua, porque recuerden bien cómo fueron las cosas en ese momento. Pero lo que sí es cierto es que cuando se da la marcha o las protestas estas, nacen producto de que, en la forma en que se aprueba el contrato minero. En esa forma en que ellos aprobaron el contrato, la gente sale a la calle, por esto fue la última gota del vaso, pero ya estando en la calle, salieron personas que tenían los pensamientos que tú acabas de decir, atenógenes, pues, eran diferentes pensamientos sobre esto. Pero fíjate que tú en ningún momento mencionaste que alguien pensaba que la mina iba a cesar operaciones o iba a existir un cierre. Todo el mundo estaba protestando, pero nadie pensó que el final de la historia, porque todo el mundo sabe cómo comienzan las cosas, no cómo terminan, era que iba a haber un cese de la mina. Entonces, ¿a dónde nos encontramos actualmente? Yo decía en ese Ahora, pero el momento... cese de la mina también fue una salida política, hago por constar. su- no, claro, porque... Una salida política recuerda- porque el propio PRD se vio contra las cuerdas y dijo, ¿es esto o pierdo la elección? De todas formas perdieron No, la y elección. es importante que expliques Y por eso. cancha. Es importante, te voy a explicar por qué es Sí. importante. Porque la gente piensa que la mina cerró porque la Corte lo ordenó. Eso es falso. La Corte declaró inconstitucional ciertas cláusulas del contrato. La mina cesa operaciones porque al día siguiente o 2 días después el Ejecutivo ordena el cese de operaciones de la mina. sí. Eso fue lo que ocurrió. Pedro, Real- ¿tú eres abogado de la mina? No. Yo, ¿La no soy- mina te paga directa No. o indirectamente por tu posición? yo soy vocero de la mina porque yo creo en esto. Correcto. Pero yo no... o sea, es un yo no, o vocero sea, ad honorem. no, al principio sí, después no. Entonces sí trabaja para la mina, pues. Indirectamente, se puede decir. Correcto.
Indirectamente sí. Pero está bien, no hay problema. Pero es que no, pero... No, el Yo problema- creo que siempre el le hemos problema no es consultado. hacerlo, el problema es no hacerlo transparentemente. No, Pero, si yo pero no- a Pedro no- Meirán siempre le hemos consultado sobre el tema minero Claro. y es obvio y No, no. es evidente, ¿no? Pero Claro. por eso lo expliqué. Para mí nada es evidente, por eso lo pregunto. Bueno, mira, por ¿Qué eso cosa le- no es evidente? Para mí nada es Que evidente. siempre ha No, 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 apoyado no. la No, no, no. mina. Espera. Yo Espera. no he dicho que eso Ah, es ok. evidente. Yo estoy diciendo que generalmente, aunque yo piense cualquier cosa, yo prefiero, en vez de suponer, preguntar, pues. Ok. No, pero es correcto, es correcto. Fíjate lo que yo te respondí. Sí, Se lo pregunté al invitado anterior también. En un inicio no, después posteriormente sí. Pero mira, no hay nada mejor que tú puedas hacer un trabajo en algo que tú crees. Eso es lo que haces tú también. O sea, a ti te gusta trabajar en esto porque tú crees en lo que haces. No, sí. Yo estoy defendiendo Pero la no mina. me pagan, ojo. Sí, pero si tú vives de esto, Flor. Sí, pero no me Vos- paga. no No te me paga. El paga canal no te una empresa paga. en especial para defenderla. No, pero el canal te paga, Flor, tú vives de esto, igual que yo vivo de ciertas luchas en las que yo creo. A mí hay luchas que me han venido a buscar que yo dije, yo no agarro eso. Yo no agarro eso. Te voy a hablar de otras luchas más. Yo he tenido luchas, yo defendí el tema de Digicel en Panamá. Y dije que si Digicel se iban a quedar nada más 2 empresas. El de los puertos también. También lo defendí. ¿No se acuerdan? PPC también lo Cierto, defendí. cierto. Hay Y que- hay lo que- hay demandé que solo. Ahora resulta ser que 15 años después Meilán tenía razón. Bueno, entonces igual esto. Cuando estaba... Y en eso también te pagaba. Ahora, Pero no es Pedro, que me pagaban, sino que yo hago frentes en los cuales yo creo. Está bien, es que tú puedes creer o no Claro, creer, y pero otra cosa es después- que te paguen a uno. Pero él lo que Pedro, está ¿qué diciendo es diciendo? que él se mete en las causas que cree. ¿Qué Pero- cree? Y es evidente, Bueno, Pedro. es obvio que si creen eso y a la vez también cobran Ey, mejor. todavía Volvamos, la vida. volvamos al tema de la De la mina y mina, del vamos a cierre. La Corte, en su fallo, sí tiene una frase muy contundente que dice que deja de existir la concesión. Correcto. La empresa que era la concesionaria es la que operaba la mina. Si dejó de existir la concesión, la consecuencia directa es que se cierra la mina, sin que el gobierno necesariamente haya sido por una orden del gobierno. No, pues, Fue porque pero- la Corte dijo, deja de existir la Entonces, concesión. explícame Entonces, Playa si no tienes Bonita y concesión, explícame Punta ¿cómo vas a Pacífica? Pero, operar? Las islas. Sí, bueno. Ahí está, pues. Ah, bueno, Ahí eso es está, otra porque, cosa. Eso, porque hay pero un tema espera. jurídico. Claro. Hay un tema jurídico, Guido. O sea, hay De un tema seguridad jurídica, dices tú. Claro, no, pero es que el tema de que la Corte diga que las cláusulas son abusivas no quiere decir que no se pueda mejorar. Ahí hay un tema. Ahí Sí, hay un tema. pero cuando la Corte dice, deja Esa- de perdón, existir sean la concesión. inconstitucionales, perdón. Total, Pedro, o sea, deja Sí. de existir la concesión. Pero igual- O sea, y que- así Ya es, no está estás en ¿Qué, claro. etapa qué de pasó? memorable. ¿Qué pasó en Pero ojo, la concesión es una cosa, la mina es otra pero cosa. dame un segundo. ¿Qué pasó en el fallo anterior? No vayamos muy lejos. El fallo anterior también lo declaró inconstitucional. ¿La mina siguió trabajando o no? Sí. ¿Y Varela vino y lo prorrogó? Sí. Pero Para que te ahí des cuenta, había- para que ahí se den había cuenta que son... disposición del Ejecutivo, son dos cosas distintas. Pero lo que te quiero decir es que al final son temas de criterios. Criterios. De interpretación. Claro, de interpretación. En ese momento... Por eso los magistrados son magistrados y toman las decisiones que toman. Pero bueno, pero en ese momento la declararon inconstitucional. La mina siguió funcionando y Bueno. Varela no solamente hizo un nuevo contrato y le prorrogó 20 años más. Recuérdenlo, eso fue en el 2017, señores, no vayamos Yo lejos. lo recuerdo perfectamente. Pero, entonces, bueno, ahora estamos en una situación distinta. Aquí ahora se declara la inconstitucional, pero el No, pero Ejecutivo... Varela operó sin contrato. Claro, Porque el pero contrato bueno. aparece con el gobierno de Cortizo. Pero Ese es el el tema de la claro, discusión. ahí vamos. El Ejecutivo en esta ocasión lo que hace es que suspende o hace el cese de la mina. Ahí tienes razón de que lo suspendió. Pero actualmente, y la mina no está funcionando, tú no puedes decir que funciona. No está funcionando. Actualmente Está en proceso de cuidado y mantenimiento. se puede renegociar ese contrato. Renegociar, y yo siempre he sentido que debe ser para el beneficio Ahora, de Panamá, ¿no? hay un tema, Pedro, que es que al mismo tiempo que se decreta la inconstitucionalidad, la Asamblea aprueba también a tambor batiente y por la presión ciudadana y todo lo que quiera, la ley de moratoria minera. Correcto. Que lo que pretende la ley es prohibir la explotación de los recursos minerales a cielo abierto e incluso submarinos, Correcto, ¿no? correcto. En contravía del numeral 6 del artículo 257 de la Constitución, que Correcto. establece exactamente lo contrario. Establece que los recursos son propiedad del Estado panameño, que los podrá explotar directamente y que además podrá también ser objeto de concesión para la explotación. Correcto, es que a mi criterio muy personal, la ley que crea la moratoria es inconstitucional. O sea, esa ley es demandable y puede ser fácilmente declarada inconstitucional porque el Estado tiene la facultad
de explotar sus recursos minerales, ya sea a través de ellos mismos como Estado o a través de concesiones, y eso es lo que dice la Constitución. Entonces, eso sería uno de los primeros puntos, porque para reabrir la mina tienes primero que ver cómo resuelves el tema de la ley de moratoria. Por un lado, puede ser a través de una derogatoria y con una ley nueva, y por otro lado puede ser a través de que la Corte la declare inconstitucional, pues y se puede hacer una nueva normativa, un nuevo contrato. De eso se trata el tema, porque eso no solamente cerró la mina esta, sino que también todas las demás minas que estaban funcionando y todos los demás solicitudes que habían también cerrado. Pero yo sí quería explicar, porque fíjate, yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía de que tenemos que ser muy racional en esto que va a ocurrir y muy objetivos. El país tiene un tema económico muy fuerte. Yo en ese momento que habían gente que se arropaban con banderas como héroes del tema del contrato y demás, yo inclusive, yo emití concepto a la Corte, para que sepas, yo hice emisión de concepto diciendo esto no tiene visos de constitucionalidad, y yo expliqué los motivos por los cuales yo pensaba eso. La Corte tomó una decisión con respecto al estudio de impacto ambiental que a mí me parece que no fue una decisión correcta. El tiempo dirá la verdad, con el tiempo todo se explota. Pero yo sí decía, uno, la mina tiene 7.000 empleos. Esos 7.000 empleos se transformaban en 40.000 empleos entre directos e indirectos que se iban a desaparecer del mapa. Tenemos el tema de los proveedores, casi 2.000 empresas proveedoras, de las cuales estas empresas en alguna forma generaban empleos y tenían que pagarle. Ellos proveían a la mina pues, de materiales, de bienes y servicios, y eso hacía circulante en la calle. También la cantidad de dinero que la mina en alguna forma pagaba a través de los impuestos, la cantidad de dinero que la mina pagaba a la Caja del Seguro Social, también es otro de los temas que había que tratar. Y tenemos también la espada de Damocles, que son los arbitrajes, y recordemos que estos arbitrajes no son arbitrajes de incumplimiento, son arbitrajes de inversión, y el arbitraje de inversión nada más mide dos cosas cuando se discute internacionalmente, que son si te apropiaron o si a ti te discriminaron, y a mi criterio ambas cosas se dieron. Si yo como abogado tengo que defender a Panamá, por supuesto que voy a salir, pero a mí me parece que los arbitrajes son muy complejos. Entonces, ahora tenemos una situación de una mina que nace hace más de 20 años y que en el momento que había que hacer la discusión esa, pues no se hizo. Y durante todos esos años, todos los gobiernos fueron permisivos y dieron las solicitudes y permisos a la mina y le mandaron el mensaje de que era correcto explotar los recursos minerales. Resulta ser ahora que la vas a cerrar y son cosas que no pueden empezar en el arbitraje. Entonces yo siento que ahora es el momento de sentarse. Y yo ahí concuerdo con ustedes plenamente con el tema de las palabras del presidente. Sí, puede ser que a lo mejor eso de llamar 5 gatos o 4 gatos a la persona puede ser que no caiga bien, pero no es el tema principal de fondo que se está discutiendo, que es el problema económico que tenemos y el 5% del PIB, Producto Interno Bruto, que era lo que la mina nos daban. Si ustedes revisan el periódico hoy van a ver un artículo de Moody's, donde Moody's menciona de que ellos no están satisfechos nada más con el tema de reformas, que ellos están muy preocupados por el tema de la mina y por el tema de Trump. Todo esto se había dicho. Y si nosotros nos bajamos de calificación, van a venir la subida de los intereses, bajada que ya tuvimos en una de las calificadoras. Entonces, yo siento que es hora de que como país nos sentemos, y decía en dos aspectos, el aspecto del presidente, que nos sentemos a ver cómo tratamos este tema, y el presidente lo tocó bien. El presidente gobierna para todo el país. El presidente no gobierna para 3 grupitos o 3 asociaciones o gremios, demás. Él tiene que gobernar por el bienestar de todo el país. Y cuando nosotros hacemos un análisis, un balance del tema minero en Panamá, la mina es mucho más productivo para Panamá tenerla abierta que cerrarla con los riesgos que tenemos de arbitraje. Y esa es la postura que yo he sostenido a través del tiempo, no de ahora. Fíjate que yo vengo hablando del tema antes de que se diera el cierre. Yo vengo hablando de este tema antes de que se diera el cierre y pareciera que el tiempo me dio la razón. Aquí estamos ahora sentados discutiendo cómo vamos a hacer el tema de la apertura de la mina, porque todo el mundo sabe el efecto o el daño económico que se le hizo al país con esto. Y eso es lo que yo puedo expresar, Atenógenes. Bueno, para subsanar, no sé, te pregunto desde el punto de vista jurídico, para subsanar la posición que fijó la Corte Suprema de Justicia en su decisión, que basó parte de sus argumentos de inconstitucionalidad, por ejemplo, en que no se había hecho licitación. No, pero ese fue uno de los puntos. No, fíjate. Claro, no, que exigía el código de... No, fíjate que mi concepto decía que no hacía falta la licitación y ellos avalaron ese contexto. Yo te voy a decir por qué fallaron, hay que leerlo bien.
ellos avalaron, porque la ley de contrataciones públicas dice en su primer artículo segundo, en uno de los numerales, que si hay una ley especial que se puede hacer la licitación, es permisible, y ellos avalaron que el Código Minero podía hacerlo. Lo que dijeron fue que el procedimiento que se usó del Código Minero fallaron en unas notificaciones. Y lo segundo que utilizó fue que ellos descalificaron el estudio de impacto ambiental, que es un estudio que nace al inicio de un proyecto y muere con la extinción del proyecto, diciendo que estaba desfasado, cuestión que no es cierta, porque el estudio no se desfasa, tú haces auditorías ambientales. Y de ahí fue donde salieron las 25 inconstitucionalidades, Guido. De ahí fue, porque el estudio de impacto ambiental, ¿qué hace? Le pregunta al IDAN, le pregunta a Salud, le pregunta a Vivienda, le pregunta a todos los ministerios o entes que pueden estar afectados por una obra, y ellos contestan. Al tú eliminar el estudio, todas estas cosas que se preguntaron a través de las UAS, que son las unidades ambientales que manda el Ministerio de Ambiente, le manda a esas UAS, quedaron en el piso y por lo tanto son inconstitucionales. Por ahí es, perdón, Guido. Oye, tenemos una pausa, ya regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Bueno, entonces, Pedro, el gobierno ha decidido, es una decisión que se había anunciado incluso desde la campaña, que iba a enfrentar el tema de la mina, el tema minero, porque yo lo llamo el tema minero, porque no es solo el tema de la mina. Correcto. ¿No? Hemos visto cómo en otros países ya están revisando decisiones que tomaron hace años sobre declarar la minería a cielo abierto ilegal. Un ejemplo, Costa Rica. Salvador. El Salvador. República Dominicana. Porque les ha convertido en un problema la minería ilegal, porque el recurso sigue estando ahí. Y en Panamá no escapamos a eso. Aquí hay minería ilegal contaminante, nociva, dañina en muchas áreas del país. Correcto. Entonces, ¿cómo debería ser la manera en que el gobierno aborde esto de manera inteligente? Ya vimos aquí la posición del joven Pedrol de la comarca Nove, que dice que es con información, informando, que la gente tiene derecho a informarse para tomar una opinión, formarse una opinión informada, debidamente informada desde el punto de vista técnico, jurídico, social, etcétera. Sí, mira, ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno para lograr ese propósito? Mira, yo siento que el tema comunicacional fue pésimo y eso es parte del problema. Mencioné anteriormente el tema de que se dieron muchas falacias en el discurso. Entonces, ese tema comunicacional ahora que se está haciendo a través de la mina y que el gobierno también tiene que colaborar con el mismo, de los beneficios o de las bondades que puede tener la explotación de estos recursos en la forma de vida, miren lo que digo, en la forma de vida, viendo cómo se cuidan bien los recursos naturales, el medio ambiente, viendo cómo se compensa y se mitiga este tipo de cosas, es el paso inicial. La sentada a la negociación, ¿por qué debe ser menos traumática que la anterior? Pues por sencillo. Número uno, ya nosotros sabemos las consecuencias que trajo el tema de la mina y eso es importante que lo manejemos todo. Dos, teniendo una mejor información va a dar mayor fluidez y racionalidad a los planteamientos que se pueden esbozar en el cambio del contrato. Lo que sí es que rápidamente el Estado debe sentarse pues con la minera y tratar de buscar el mejor contrato para Panamá. Fíjate, yo te lo digo, lo mejor que se pueda sacar para Panamá, sáquenlo ahora mismo de este contrato con el tema minero, pero tenemos que reabrir esta mina lo antes posible por el daño económico que se causó. Fíjate, ahí están los tres elementos, el daño económico, la cantidad de falsedades que hubo en el debate y por tercero, que es uno de los más importantes, fueron las consecuencias. Pues es que la mina tuvo consecuencias directamente proporcional a lo que nos está ocurriendo a nosotros con el desempleo y con la falta de ingresos en el país. Esa es la realidad. Yo creo que el golpe más duro ha sido el tema del desempleo, que ha escalado arriba de casi el 12%. No, pero Ese ha sido un golpe. Pero fíjate, y cuando tú ves la distribución de la pérdida de empleo, te das cuenta que está exactamente localizada en el centro del país. Mira, ahí te tocó algo. El desempleo, hablaron del 55% hace poco que había escalado, pero tú hablas del 12%. Sí, ese es el formal. Claro, ¿Pero qué pasó con el informal? Sí, nosotros tenemos 1 millón de desempleo informal. Pero hay una cosa más significativa que es importante explicar. Cuando un país tiene este tipo de recesión y problemas y no hay empleo, ¿quién es el primero que debe salir? Es el Estado. Pero si tienes un Estado ahora mismo quebrado, ese Estado lo que está es reduciendo personal o gastos, que muchos de ellos tienen que ser en planilla, por lo tanto no puede estar generando empleo. Dos, sería la empresa privada
la empresa privada. En cuanto a la reducción de personal, no tanto. Hay Bueno, la cifra. es una posibilidad. Que ha caído Pasa- la planilla. O ha habido una sustitución. Bueno, Bueno, ahora hay auditorías, ahora Hombre, la asamblea y demás para verificar. Tradicionalmente los estados generan movimientos económicos a través de la contratación de obras públicas. Ahí vamos, ahí vamos, ¿no? ahí vamos. Y así ha sido aquí Sí, sí, en ha Panamá sido y en todas histórico. partes del mundo. ¿no? Ok, A través pero- de porque se requieren obras Claro, públicas. claro, pero- somos estados que estamos en permanente construcción. ¿no? Correcto, pero si tienes, Entonces- si tienes un estado quebrado, ¿cuántas obras públicas puedes hacer? 2. La privada, pero la privada ahora mismo sí está bajando su personal porque no tiene los ingresos Claro. que tenía. Eso es lógico. ¿Qué es lo único que no queda? La inversión extranjera. Nosotros tenemos que llamar inversores. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo llamo a un inversor extranjero si todo el mundo vio lo que pasó con la mina? Ese es un tema que a debatir. ¿Dónde está la seguridad jurídica? El mundo entero vio lo que ocurrió con la mina. Por eso es que nosotros tenemos que atacar rápidamente este problema. Y el mundo entero está viendo todos los días que se le meten inconstitucionales a todos los contratos. A todos los contratos. Entonces, el que tiene que invertir, que está en el extranjero y quiere poner su dinero, lo quiere poner seguro. Saber que tiene seguridad jurídica. Entonces, estos son los efectos secundarios que nos traen. ¿Cuánta inversión Pero vamos a la poder demanda traer? de inconstitucionalidad no tiene que ver con la seguridad jurídica. Aquí presentan demanda de inconstitucionalidad contra todas las leyes. Eso es histórico. Eso es normal. No necesariamente todas terminan como el tema de la mina. Eso sí fue distinto. Sí, pero ¿cuántas En la- cuanto a rapidez, tiempo y Ahí voy. eficiencia en la ¿Cuántas fallaron Corte? en 28 Claro, días? pero también las circunstancias lo provocaron por la gran Y presión tú sabes ciudadana que eso- hubo, ¿no? Esa es una de las cosas que más daño nos puede hacer afuera. Total, En la total. forma que se hizo. O sea, está mal. Entonces, hay que ser objetivos. Señores, eso está ahí. Nosotros son más los beneficios que podemos sacar de eso como país para la ciudadanía que mantenerlo cerrado. Mira. Porque es como decir, para terminar la idea, es como decir que porque se hizo mal hace una cantidad de años, vamos a terminar de desbaratarlo y el país para el hueco. Eso no tiene sentido. No tiene Yo sentido. creo que ese fue el mismo mensaje que dejó el presidente. Por ahí, No por hay- ahí yo oí una anécdota que no, ese como dije, un embarazo no deseado. Eso se lo escuché a un periodista hace poco y él dice, bueno, eso es lo que tenemos que ver cómo lidiamos con esto. Y lidiemos de la mejor manera, lidiemos de la mejor manera. ¿La mejor manera cuál es? Hacer una contratación beneficiosa para el país y ver cómo nosotros podemos proteger de la mejor forma todos nuestros recursos 24/7, mientras que la mina esté funcionando hasta su cierre, porque al final tiene que cerrar, ¿no? En algún momento. Bueno, gracias Pedro por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la programación regular. Hasta el lunes.